Gracias por estar aquí conmigo en esta disertación que está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Especial de la Universidad Central de Venezuela, y al público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase de disertación la podrán encontrar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito se suscriban. Está transmitiéndose esto en mayo de 2022. Bueno, el tema de los delitos contra la cosa pública forma parte en Venezuela de una tipificación colateral. Es decir, a pesar de que en muchos países, inclusive en el caso venezolano, comenzó su tipificación en un ámbito ortodoxo, como por ejemplo el Código Penal, a partir de 1982 se promulgan a través de ley especial, en aquel entonces la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, y que ha sido sustituida o derogada por la Ley contra la Corrupción. Entonces, en el ámbito de una ilicitud penal colateral, se ubica la tipificación de los llamados delitos contra la cosa pública. Recordemos que aquí fundamentalmente se trata de la cualificación de la propiedad en el ámbito de su pertenencia al poder público nacional, en el caso venezolano. Ese poder público nacional que todos sabemos a partir de su ubicación, pues, de sus elementos conformadores en el artículo 136 de la Constitución, que ubica un poder público nacional integrado por el llamado Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Electoral, el Poder Ciudadano, y el Poder Judicial. Si alguno no lo he mencionado, dentro de aquella pentarquía de poderes públicos nacionales, también se ubica un poder público regional, integrado por las gobernaciones, de los consejos legislativos regionales, y un poder público más local, un poder público nacional en su conformación ejecutiva y en su conformación también legislativa. Pero ese poder público centralizado también se ve transversalizado en una diferenciación entre un poder público central y un poder público descentralizado, en donde nos podemos encontrar las instituciones, por ejemplo, las empresas del Estado o las corporaciones de desarrollo regionales u otros ámbitos dentro del llamado poder público descentralizado, conformando ese todo único que se denominaría la Hacienda Pública Nacional. Pero también esa protección que surge a partir de los delitos contra la cosa pública también cualifica el especial tipo de responsable, asumiéndose la noción de empleado público, de administrador público, de funcionario, bajo la tesitura de que ellos administran, guardan o custodian ese poder público. Entonces, bajo el andamiaje de lo que se está protegiendo, que sería el patrimonio público, y bajo la estructuración de quién eventualmente es responsable por los delitos contra la cosa pública, bajo la idea de ser alguien que administra, guarda o custodia, también esos delitos establecen la idea del extraneus o del intraneus, en el sentido de que alguien distinto a quien fuere funcionario público, administrando, guardando o custodiando haberes públicos, también puede ser responsable por vía de concurso de personas en el delito, bajo la noción de hasta de coautores perfectos, bajo la vía del determinador o del instigador, dependiendo del tipo de delito. Y los delitos son muchos. Y esta sesión, que se pretende dividir en dos partes y que está enfocada fundamentalmente a alumnos de pregrado, alumnos de Derecho Penal 2, es decir, alumnos que han visto solamente Derecho Penal 1 en su parte general y que ahora están abordando el tema de la familia de delitos, y que quizás muchos de ellos no tengan tan claro aquel concepto de la administración pública, encontrándose en sus estudios, qué sé yo, en el ámbito del derecho administrativo 2, pero ya habiendo abordado derecho
constitucional tiene la tipificación de los delitos contra la cosa pública. Bueno, evidentemente tiene muchos problemas vinculados a supuestos de hecho, a tipificación, a elementos vinculados a la culpabilidad, causas de exclusión de la culpabilidad, o inclusive bajo la tipificación, los elementos del tipo, que muchos de ellos son elementos valorativos, elementos de carácter axiológico, y elementos inclusive de contenido iusnaturalista. Peculado, malversación, desde el viejo derecho romano se ha venido estructurando la idea de determinados tipos de delitos que desprotegen a la propiedad, a la gran propiedad, a esa propiedad pública que se va hilvanando desde el comienzo de los tiempos y que también se ubica por la vía de las leyes indianas y de las partidas de Alfonso en el ámbito nacional, en nuestros primeros códigos penales, inclusive el código penal pre-sanardeliano, ese código penal que en la época de la presidencia de Joaquín Crespo, por vía de la copia del Código Penal español y a la usanza del Código de Sanardelli, se estructuran tipos penales. Ahí había, ¿verdad?, dentro de ese libro segundo del Código Penal, la descripción de esos típicos delitos clásicos y que están vinculados también a cuál fue el margen de administración pública durante todo ese siglo XIX y durante todo ese siglo XX. Administración pública de mucha corrupción, de mucho manejo indebido del patrimonio público, en donde se confundía los haberes del Estado con los haberes personales. Ejemplos sobran, empréstitos, solicitud de concesiones bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, un hito alto en el ámbito de la corrupción y de la apropiación de los haberes públicos. Ese gomecismo sin Gómez, que se mantuvo a partir de la muerte del Benemérito en diciembre de 1935 y que vendría a culminar en octubre de 1945, condujo a no pocos juicios en el ámbito de los funcionarios públicos gomecistas, en donde muchos importantes, conocidos en la historia patria, como Eleazar López Contreras o el mismo Arturo Larpietri, como funcionario tanto del gomecismo con Gómez como del gomecismo con Gómez, fueron de alguna forma enjuiciados en tribunales ad hoc que se crearon a tal efecto. Pero nos venía otra dictadura, una dictadura en donde también el ámbito de desprotección de lo público estaba allí a la vuelta de la esquina. Bueno, basta ver cómo esa dictadura, si la ubicamos en el año 48 hasta el año 58, el primero el triunvirato, en donde estaba presente Marcos Evangelista Pérez Jiménez, y luego su derrocamiento. Bueno, todo el mundo recuerda la famosa vaca sagrada, en donde hasta Marcos Pérez Jiménez, yéndose del país, dejó una cantidad de dólares allí en Venezuela, en un avión. La democracia, de alguna forma, pretendía desentar el tema de la corrupción y de los delitos contra la corrupción. Los gobiernos iniciales de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera. El tema del gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, nos encontramos ya con la posibilidad del enjuiciamiento inclusive de un presidente de la República. El escándalo del barco refrigerante, Sierra Nevada, estuvo a punto de ser enjuiciado el presidente de la República, pero por un voto determinado en el entonces Congreso de la República, ello no pudo ser así. Y se promulga, era un clamor público, se promulga la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Una ley compleja, no por lo difícil, porque integraba tanto aspectos sustantivos como aspectos adjetivos. Aspectos adjetivos en cuanto a la creación de un Tribunal Supremo de Salvaguarda del Patrimonio Público en el ámbito de los tribunales superiores, siendo que los tribunales de primera instancia
que eran regulados por el Código de Enjuiciamiento Criminal, asumían el conocimiento de estos delitos en primera instancia, pero luego, a nivel superior, eran asumidos por ese tribunal superior, que era un tribunal colegiado, primera vez, el Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Público. Peculado, malversación, corrupción, enriquecimiento ilícito y unas cuantas figuras se ubicaban allí, tanto en el aspecto administrativo como en el aspecto penal. En el aspecto administrativo, estableciéndose el procedimiento de averiguación administrativa, que era vinculado también con la Ley Orgánica de la Contraloría de la República, bajo la posibilidad de decidirse reparos administrativos o destituciones, pero también si ese mismo ilícito administrativo que conllevaba el procedimiento de averiguación administrativa conllevaba la existencia de un delito, también el ser enjuiciado por estos tribunales. Recuerdo y todavía sigo recomendando aquel famoso libro del año 1982, escrito a muchas manos, entre ellas la del doctor Alberto Arteaga Sánchez, en la parte de los delitos contra la corrupción, en aquel momento Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, denominados delitos de salvaguarda, y también bajo un capítulo pues del doctor Alan Bruber Carías en el ámbito del derecho administrativo. También hay un libro importante que se llama Delitos de Salvaguarda, ¿okay? En el ámbito venezolano. Eunice León de Visani es su autora, gran profesora de la Universidad Central de Venezuela, adscrita al Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela. Y también hay un libro posterior, a partir de la promulgación de la Ley contra la Corrupción, también hecho por, entre otros autores, el doctor Carlos Simón Bello, el doctor Alberto Arteaga, donde se vuelve a retomar el tema de los delitos de la Ley contra la Corrupción. Total, que la Ley contra la Corrupción sustituye a la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, incorporándose algunos de esos tipos. Recuérdense que, por ejemplo, la Ley Orgánica de Salvaguarda establecía una prescripción especial, que era que prescribían los delitos a partir de determinados años luego de cesar las funciones el funcionario público. Eso queda derogado porque en el interín se promulga la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada por primera vez el 30 de diciembre del año 99, en cuyo artículo 271 se habla de la imprescriptibilidad de los delitos contra la cosa pública. Entonces nos vamos a encontrar con la llamada prescripción ordinaria para los demás delitos establecidos en el artículo 108 del Código Penal, la prescripción extraordinaria o judicial, aquella que sigue a la prescripción ordinaria, y que bajo mi personal criterio debe seguir a partir del momento de la interrupción de la prescripción ordinaria, artículo 110 del Código Penal, y la imprescriptibilidad descrita en ese artículo 271 de la Constitución, que palabras menos, palabras más, se ubican también en el ámbito de la Ley contra la Corrupción. Por cierto, no es la única ley que promulga, que establece delitos contra la cosa pública. Lo pudiéramos encontrar, por ejemplo, de una forma diferenciada en la ley de las instituciones del sector bancario, en el ámbito de los bancos del Estado. También lo pudiéramos encontrar, obviamente, en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Aquel concepto de delincuencia organizada que casi se asimila al concepto de corrupción y que de alguna forma, por ejemplo, en el ámbito del accionar por estos delitos, dado que se cambió también el sistema de un sistema inquisitorio o inquisitivo, se volvió un sistema acusatorio bajo el Código Orgánico Procesal, bajo diferentes reformas, asumiéndose la titularidad de la acción penal en el Ministerio Público. Bueno, se crean divisiones dentro del Ministerio Público de la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción,
que de alguna forma agrupan el enjuiciamiento o propiciar el enjuiciamiento de estos delitos. Entonces, mis estimados, ya como introducción de todo esto, ¿verdad? Pasemos al abordaje de alguna forma de ciertas particularidades de algunos de estos ilícitos que se encuentran en el ámbito de la ley contra la corrupción. Nos dice ese artículo 271, en ningún caso podrá ser negada, de la Constitución podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, que en realidad debería decir legitimación de capitales, droga, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes. El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve. Entonces, obviamente, a partir del propio texto constitucional se derivan dos institutos importantísimos, que es la imprescriptibilidad y la posibilidad de la confiscación de los bienes provenientes del ámbito de la delincuencia contra el patrimonio público. Por otra parte, se establece el carácter breve. Es decir, en el procedimiento penal existe el procedimiento abreviado, solamente es para los delitos que hayan sido conocidos por la comisión flagrante de los mismos, artículo 371 y siguiente. Pero aquí la imposición de la Constitución frente a ese carácter breve, bueno, aludiría a la idea de que la fijación de lapsos procesales debería ser en mayor brevedad a lo establecido dentro de límites inferiores o superiores de fijación de dichos lapsos. Por decir algo, si la audiencia preliminar, conforme al artículo 309, se establecerá de 15 a 20 días hábiles, entonces, si lo que se está enjuiciando es un delito contra el patrimonio público, debería fijarse en el menor plazo, de no esperarse a los 20, sino a los 15 días. Igualmente, si el 325 del Código Orgánico Procesal Penal establece la fijación o el inicio del juicio oral y público de 5 a 10 días, entonces, bueno, no iniciar el juicio oral y público al 10º día, sino al 5, bajo la instrucción que se deriva a partir del artículo 271 de la Constitución. Por otra parte, observamos que y disculpen la divagancia, como dice esta gente que tiene ese programa bajo ese nombre en Unión Radio, perdonen el divagar sobre aspectos adjetivos o aspectos procesales y no concretarme en lo sustantivo, pero también hay que decir que buena parte del Código Orgánico, cuando agrupa determinados delitos para los cuales no es posible su consideración de delito menos grave, o que no sea posible, por ejemplo, alternativas a la prosecución del proceso, como por ejemplo la suspensión condicional, artículo 43, artículo, por ejemplo, el 295, cuando nos habla de la posibilidad de que la fase preparatoria inclusive pueda durar hasta un año en lugar de los 6 meses iniciales. Aborda los delitos contra el patrimonio público como delitos contra la cosa pública, delitos contra la corrupción, agrupados dentro de otros delitos de mayor significación, para hacer una especie de diferencia entre los llamados delitos graves. Bueno, aquí, obviamente, la víctima es el Estado venezolano. Es decir, ese Estado venezolano que se funge como víctima en la noción de que víctima es el titular del bien jurídico que está siendo ofendido o lacerado por el delito. Pero en muchos de estos tipos se puede asumir la idea de que no solamente se desprotege el patrimonio público, sino la función de administración, de resguardo de intereses colectivos a partir de la propia administración de los haberes públicos.
aquí hay un aspecto importante, procesal. Si en los delitos comunes la víctima pudiera presentar la llamada acusación particular propia, no estoy hablando de los delitos de instancia de parte agraviada o de acusación privada, sino en los delitos fuera de los delitos de instancia de parte agraviada, la víctima pudiera interponer la acusación particular propia. Entonces, por otra parte, si hubiese desentendimiento con respecto a la calificación que le ha dado el fiscal del Ministerio Público a la imputación por delitos contra la cosa pública, el propio Estado, a través, pues, obviamente, de la propia Procuraduría, pudiera presentar acusaciones particular propias de forma diferenciada a la que establece el Ministerio Público. El concepto de los responsables penales está descrito en el propio artículo 3 de la Ley contra la Corrupción. Un artículo en donde, bueno, se identifica los que estén investidos en funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, los directores y administradores de las instituciones constituidas con recursos públicos y cualquier otra persona en los casos previstos en la ley. A los fines de esta ley debe considerarse como directores y administradores a quienes desempeñen funciones como directiva, participen con voz y voto en comité de compras y licitaciones, manejen o custodien almacenes, talleres o depósitos, movilicen fondos del ente, representen al ente, adquieran compromisos, dicten actos que incidan en la esfera de los derechos y obligaciones. Es decir, ese artículo 3 ha de tomarse muy en cuenta en la interpretación del concepto de sujeto activo de los delitos contra la cosa pública. Es decir, el propio tipo penal identifica esa labor de administración, guardia y custodia, pero ello ha de estar vinculado a la noción, digamos, genérica que se ubica en el ámbito del artículo 3. Es una especie de reglamento delegado en el sentido de que el sujeto activo en cada uno de estos delitos contra la cosa pública ha de estar vinculada en su condición personal, en su cualificación funcionarial, que se ubica en el ámbito de lo que describe el propio artículo 3 de la Ley contra la Corrupción. Entonces, de allí pasemos al análisis, ¿verdad?, de estos tipos penales, asumiendo la idea de que a lo mejor el breve tiempo que se me da por la plataforma, recuerden que al terminar esta primera parte ustedes pueden ingresar con las mismas coordenadas a la segunda parte. Nos encontramos en primer lugar con el delito de peculado doloso. Ese peculado doloso que conforme a la propia nominalidad y a la propia doctrina, conforme al artículo 52 de la Ley contra la Corrupción, puede ser calificado como propio o impropio. Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción, ya hace la referencia directa, que se apropie o distraiga en provecho propio o de otro los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público cuya recaudación, administración o custodia tenga por razón de su cargo. Entonces conlleva a una pena de prisión de 3 a 10 años y una multa del 20 al 60% del delito. Por otra parte, hay otro supuesto en donde se indica aplicará la misma pena si el agente, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o distraídos en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público. O sea, el peculado implica el ubicar dentro del ámbito patrimonial de persona distinta a la propia persona jurídica del Estado bienes que son del Estado y que le corresponde la recaudación, administración o custodia a quien sea responsable de forma propia del delito. ¿Por qué responsable? Porque en su propio ámbito personal en donde se ubica, se determina, se objetiviza la ubicación. Puede ser dinero, puede ser bienes materiales, puede ser inclusive hasta derechos de la cual se está generando una renta. El carácter de propio o impropio
se ubique en la idea de que no solamente se encuentra en el ámbito personal, sino que se puede encontrar en el ámbito de un tercero. Ese tercero que no administra, guarda o custodia, pero que hay una relación de comunicabilidad de intereses, de comunicabilidad de acción o de comunicabilidad de culpabilidad para que también esté en el ámbito de un bien que debió haber estado en el ámbito propio. Hay una palabra que es muy peculiar, que es la palabra distracción. Obviamente vamos a dejarnos de chiste y entender que se trata de bienes que conlleven pues a que se muestre el placer de distraerse, ¿verdad? Por una actividad, qué sé yo, cultural. Dejemos el mal chiste. O sea, el concepto de distracción, a pesar de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual confunde la noción de distracción con apropiación en una relación sinonímica, pues en realidad no lo es tal. En la distracción, el bien no está donde debería estar, que es en el ámbito del patrimonio público. Entonces, al no estar allí, objetivamente, está siendo distraído, se encuentra en otro ámbito. ¿Y por qué alguien es responsable? Porque por vía de administración, guarda, custodia y atribuciones del cargo, nótese que la norma me habla de la atribución del cargo, es para que se mantuviese en esa protección, en ese resguardo y no se encontrara en un ámbito distinto. Entonces, el concepto de distracción no significa que se encuentre en el ámbito patrimonial de un tercero distinto al propio funcionario público. A lo mejor lo está disfrutando el propio funcionario público, pero es que a nivel de prueba no se ubica no se llega a esa ubicación. Lo que sí está claro es que a nivel de prueba, donde debería estar, que es en el patrimonio público, en la hacienda pública nacional, regional o municipal, no se encuentra, o en el capital o en el haber de las empresas. Recordemos también el concepto de empresa pública, a partir de la cual se da un capital y ese capital está integrado por los haberes, también que se encuentren allí presentes para generar ganancias. Entonces, el concepto de peculado doloso propio o impropio. Estos tipos penales también se ubican en un límite inferior, en una dosimetría inferior y superior, y por lo cual es de orden público acudir al término medio. Cuidado con entender que como se tratare de la afectación de un patrimonio público, vamos a asumir que siempre deba ubicarse un límite superior y que se deje de lado la exigencia de orden público, que es la ubicación del término medio. Pero por otra parte también debería ubicarse los atenuantes o agravantes. A pesar de que la ley pudiera conllevar agravantes, los atenuantes como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que se encuentran presentes en el artículo 74 del Código Penal, pues estaría presente también en los delitos contra la corrupción. Todos aquellos 4 atenuantes que se ubican en el artículo 74, haber cometido el delito entre 18 y 21 años de edad, preterintencionalidad cuando no esté descrita, porque puede ser que la asunción culpabilística para realizar el hecho no era para que se derivara un daño de mayor magnitud al que inicialmente se hubiese propuesto. Bueno, la verdad es que haber precedido injuria o amenaza grave conforme al numeral 3º del artículo 74 casi como que no entra en cabida en los delitos contra la cosa pública. Pero también está el último, que es cualquier otra circunstancia que aminora la gravedad del hecho, en donde tradicionalmente se ubica la idea de la ausencia de antecedentes penales como circunstancia que disminuye la responsabilidad penal. Los jueces que lo acepten, porque hay jueces que no lo aceptan en la idea de que portarse bien es algo no excepcional. Y en Venezuela no he visto todavía la primera decisión, como por ejemplo se hace en el ámbito español, en donde la confesión que no sea por vía de admisión de los hechos también represente una atenuante a la usanza como se utiliza pues en el ámbito español. Entonces, por favor,
si quieren, a los efectos de continuar con esta disertación, pueden ingresar con la misma coordenada para poder abordar los otros ilícitos dentro de este extenso abanico de delitos contra la corrupción.